Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta presentación, junto a mi compañera, vamos a abordar en detalle las principales lesiones mínimas de los pliegues vocales, como nódulos, pólipos, quistes, granulomas y el edema de Reinke. Estas lesiones, aunque son benignas y no representan un riesgo vital, sí tienen un impacto significativo en el funcionamiento de la voz. Alteran la vibración normal de los pliegues vocales y por lo tanto afectan la calidad vocal, la proyección y la comodidad durante el habla. Comprenderlas es fundamental para establecer diagnósticos precisos, diseñar planes terapéuticos eficaces y sobre todo implementar estrategias preventivas en personas con alta demanda vocal. Para comprender adecuadamente cómo se originan las lesiones mínimas de los pliegues vocales, es fundamental partir describiendo cómo son y cómo funcionan las cuerdas vocales en estado saludable. Los pliegues vocales sanos presentan una estructura anatómica fina, homogénea y altamente flexible. La capa más superficial, el epitelio y la lámina propia superficial se deslizan suavemente sobre el cuerpo muscular, permitiendo una vibración libre y eficiente. Esta vibración se manifiesta como una onda mucosa regular, amplia y simétrica, que es esencial para producir una voz clara y estable. Además, su superficie es lisa, sin engrosamientos ni irregularidades que interfieran con el cierre glótico. Durante la fonación, los pliegues se aproximan de manera precisa y logran un cierre glótico completo, lo que evita escapes de aire innecesarios y favorece una voz firme con buena proyección y sin ruido adicional. Otro elemento importante es la hidratación. Los pliegues vocales sanos mantienen un nivel adecuado de humedad, lo que permite que la mucosa sea elástica, resistente al roce y capaz de soportar el uso vocal diario sin generar irritación. Cuando la hidratación es correcta y la técnica fonatoria es eficiente, la producción vocal ocurre con un mínimo de esfuerzo, sin tensión laríngea excesiva y con un equilibrio adecuado entre los sistemas respiratorio, resonancial y fonatorio. En este estado óptimo, la voz resulta estable, cómoda, con variación tonal adecuada y sin fatiga después de un uso prolongado. Sin embargo, cuando factores como el mal uso vocal, la sobresolicitación, la irritación química, el reflujo o la inhalación de irritantes comienzan a alterar esta mucosa fina y delicada, la estructura pierde su regularidad y se vuelve más vulnerable al daño mecánico. Es justamente en este punto donde aparece el riesgo de desarrollar lesiones mínimas de los pliegues vocales, es decir, alteraciones que afectan principalmente la capa superficial encargada de la vibración. Como comentamos anteriormente, estas lesiones incluyen nódulos, pólipos, quistes, granulomas y edema de Reinke, cada una con una fisiopatología particular, pero todas con un denominador común. Comprometen la vibración armónica de los pliegues y generan cambios en la calidad de la voz. A continuación, revisaremos cada una de estas lesiones en detalle, analizando su origen, características y abordaje terapéutico. Cuando hablamos de lesiones mínimas, nos referimos a alteraciones que comprometen principalmente la mucosa superficial de los pliegues vocales. Esta capa es clave para generar una onda mucosa flexible y eficiente. Aunque estas lesiones no ponen en riesgo la vida, sí pueden limitar la capacidad de comunicación, generar fatiga vocal y afectar la vida laboral de quienes dependen de su voz. Por eso es tan importante conocer cómo se producen, cómo se manifiestan y cuál es el enfoque terapéutico adecuado para cada una. A pesar de que cada lesión tiene características propias, comparten varios factores de riesgo. El más relevante es el abuso y mal uso vocal. Hablar con esfuerzo, gritar, proyectar sin apoyo respiratorio o emplear una técnica ineficiente. El fonotrauma repetido irrita la mucosa y favorece la aparición de lesiones. También influyen condiciones como el reflujo laringofaringio, el tabaquismo, el consumo de irritantes y la exposición a ambientes secos o contaminados. Incluso hábitos como el carraspeo o la tos crónica pueden producir un impacto mecánico constante sobre los pliegues vocales. En personas con alta demanda vocal, como docentes, cantantes, actores o trabajadores que hablan muchas horas al día, estos factores suelen combinarse aumentando el riesgo.
Comenzando con los nódulos focales, estas son lesiones bilaterales y simétricas que típicamente se ubican en el tercio medio de los pliegues vocales, justo en la zona de mayor choque durante la fonación, como se ve en la imagen. Se producen por microtraumas repetidos que van engrosando la mucosa con el tiempo. Clínicamente se manifiestan como una voz áspera, soplada, con poca proyección y fatiga vocal rápida. Los pacientes suelen referir dificultad para sostener frases largas y sensación de esfuerzo al hablar. Son especialmente comunes en profesionales de la voz como docentes. El tratamiento de elección es la terapia fonoaudiológica que busca disminuir la hiperfunción, mejorar la coordinación fonorrespiratoria, optimizar la técnica y promover hábitos vocales saludables. Con intervención temprana, el pronóstico es muy favorable. Los pólipos vocales son lesiones generalmente unilaterales que se originan tras un evento de fonotrauma agudo, como un grito intenso o un episodio de esfuerzo vocal sostenido. Dependiendo del tipo de lesión, pueden ser gelatinosos, fibrosos o incluso hemorrágicos. A nivel clínico se observan cambios notorios en la voz, como disfonía marcada, quiebres, inestabilidad y sensación de vibración irregular. Debido a su naturaleza estructural, los pólipos frecuentemente requieren microcirugía laringea para su resolución. Sin embargo, la cirugía por sí sola no es suficiente. Es fundamental acompañarla de rehabilitación vocal para prevenir la recurrencia, educar sobre la técnica y corregir patrones de sobreesfuerzo que pudieran haber contribuido a su aparición. Como se puede ver en la imagen, los quistes vocales corresponden a lesiones encapsuladas dentro de la lámina propia. Pueden ser de tipo mucoso, originados por obstrucciones glandulares, o epidermoides, asociados a restos epiteliales del desarrollo. A diferencia de los nódulos y pólipos, los quistes no se deben al abuso vocal, aunque el uso ineficiente puede exacerbar sus efectos sobre la voz. Al interferir directamente con la onda mucosa, genera una voz rígida poco flexible y una disfonía persistente que no mejora con reposo. Su manejo es principalmente quirúrgico, ya que las cápsulas no se reabsorben de manera espontánea. Posterior a la cirugía, la terapia vocal es clave para reorganizar la fonación y evitar compensaciones musculares que podrían dificultar la recuperación. Los granulomas laringeos se ubican en la apófisis vocal y se originan por un proceso inflamatorio crónico. Están fuertemente asociados al reflujo laringofaríngeo, al trauma por intubación prolongada o al ataque glótico duro. A diferencia de otras lesiones, aquí los síntomas no son solo vocales. Los pacientes refieren molestias como dolor, sensación de cuerpo extraño, necesidad constante de carraspear o incluso episodios de tos. La disfonía puede variar, pero suele acompañarse de incomodidad al hablar. El tratamiento se orienta a controlar la causa principal, manejo de reflujo, educación sobre ataque glótico suave, técnicas de relajación laringea y en algunos casos medicación antiinflamatoria. La cirugía es una alternativa secundaria debido a su elevada tasa de recurrencia si no se corrige el factor desencadenante. Finalmente, el edema de Reinke consiste en la acumulación de líquido en el espacio de Reinke, lo que vuelve a los pliegues vocales más voluminosos y laxos. Su causa principal es el tabaquismo crónico, al que se suma frecuentemente el reflujo y la irritación ambiental. En términos vocales, produce una voz muy grave, ronca, opaca y con poca variabilidad tonal. En etapas avanzadas puede incluso comprometer la vía aérea. El manejo implica necesariamente eliminar los factores irritativos, especialmente el tabaco. La cirugía se reserva para casos severos o cuando los cambios vocales afectan de forma importante la calidad de vida. Posteriormente, la terapia vocal contribuye a estabilizar el patrón fonatorio y prevenir la reaparición del edema. Finalmente, para ir cerrando la presentación, si comparamos las siguientes lesiones entre sí, tenemos que los nódulos son bilaterales relacionados con fonotrauma crónico, muy buena respuesta a terapia. Los pólipos son unilaterales asociados a un evento agudo, con frecuencia requieren cirugía. Los quistes van a ser encapsulados, no traumáticos, tienen un manejo principalmente quirúrgico. Los granulomas son asociados a reflujo, intubación o ataque glótico duro y la clave es tratar la causa. Y finalmente, el edema de Reinke es fuertemente ligado al tabaquismo, es un tratamiento mixto entre higiene vocal, abandono del tabaco y eventual cirugía.
En conclusión, aunque las lesiones mínimas de los pliegues vocales no representan un riesgo vital, sí pueden afectar profundamente la calidad de la voz y con ello el desempeño profesional y personal de muchos pacientes. Su manejo requiere un enfoque interdisciplinario que combine evaluación médica, terapia vocal y educación sobre hábitos saludables. Promover la higiene vocal, identificar los factores de riesgo y generar conciencia sobre el cuidado de la voz van a ser estrategias esenciales para prevenir estas lesiones y para fomentar una fonación eficiente y sostenible en el tiempo. Muchas gracias por su atención.